Eso lo informábamos oportunamente. Una auditora nos llamó el día martes, efectivamente, como lo hacen tantos auditoras ahí al WhatsApp, usan nuestras vías de comunicación, en este caso la línea 800 también, y nos daba cuenta de la intervención, vamos a tratar de resumir, de carácter higiénico, sanitaria, así se presentó, a los cursos inferiores de este establecimiento educacional en la ciudad de Arica, que consistía precisamente en alertar a los alumnos acerca de ciertas consideraciones que uno entendía tenían que ver con la higiene y el cuidado personal. Pero ese era el foco. De hecho, estaba todo esto organizado por el Ministerio de Salud, ni siquiera por el Ministerio de Educación. Y llegan al colegio y esto tomó otro cariz, esta intervención, y los apoderados denuncian que reciben a sus hijos después de este, comillas, taller, en el que se les hizo preguntas relacionadas más bien con la sexualidad. Bien explícitas, además. Explícitas. Cómo usar condón, si habían tenido tal o cual experiencia, claramente no apta las preguntas para niños de 9 a 10 años, alumnos de cuarto, quinto básico de este establecimiento educacional. No hubo respuesta del colegio. Sí se buscó la respuesta de la autoridad educacional, particularmente la superintendencia en la región, y se han tomado algunas responsabilidades, por lo menos en los mandos, y lo que uno conoce como sumarios administrativos, sumarios internos. Pero aquí se pone sobre la mesa, digamos, un tema de fondo y es el que queremos abordar a continuación. Claro, consecuencia, tú bien lo decías, el martes hablábamos con esta auditora, finalmente, a ver, este caso ya está siendo analizado por una investigación por posibles delitos. En esta charla la Fiscalía está investigando, hay cargos, el Seremi de la región también se le pidió el cargo justamente por todo este desarrollo que hemos ido conociendo los últimos días, que lamentablemente se suman a otras denuncias que hemos conocido durante la semana que tienen que ver con abusos a pequeñitos en espacios donde debieran sentirse absolutamente protegidos. Uno espera así, uno como papá o como miembro de una sociedad dice, bueno, los colegios, los establecimientos educacionales son los lugares donde los niños debieran sentir absoluta confianza también y sentirse en resguardo, que es muy en línea con lo que nos decía esta auditora apoderada, que decía, mi hijo salió del colegio muy asustado y no quería volver allá. De esto y mucho más vamos a hablar con una psicóloga muy reconocida, experta en estos temas, que nos visita acá a la radio, Vinca Jackson. Muchas gracias por estar acá, Vinca. Hola, Vinca, ¿qué tal? Hola, Loreto, hola, Álvaro, gracias. Yo escuchaba la introducción y dije, no sé cuánto rato vamos a tener para hablar de todo esto, porque es mucho temazo. Sí. Con mucha ¿Por dónde deberíamos partir, Vinca? Mira, yo creo que tanto lo que señalabas tú como lo que señala Loreto habla de un vacío del cual venimos hablando, no quiero usar la palabra denunciando, pero interpelando, combinando como sociedad, esperando años de años. O sea, Chile en materia de educación sexual y en materia del cuidado, de una ética del cuidado con la niñez, de temas de protección, de prevención de violencias sexuales, bueno, y todo tipo de violencia, todavía está al debe. Se han hecho varios intentos de contar con educación sexual comprensiva para todo el ciclo escolar, desde la preescolaridad hasta la enseñanza media. Ha sido súper difícil, hay distintas iniciativas que han ido quedando en el camino. Lo único que ha persistido de alguna forma es, desde el año 2010, hay la obligatoriedad de recibir este tipo de educación en la enseñanza media, pero tú ya estás llegando tarde, o sea, ya es como empecemos a hablar de esto a los 14, 15, 16 años, y el último intento de ley, que fue a fines del 2019, que era de bases comunes, ya así como lo mínimo de lo mínimo, se perdió en el Congreso por la intransigencia tanto de sectores de derecha como de izquierda, o conservadores y progresistas, para no ponerlo, donde tú ves una y otra vez que finalmente lo que prima son las miradas adultas, las agendas adultas, las preocupaciones, para bien o para mal, bien intencionadas o interesadas, de los adultos, mientras los niños van quedando al medio. La sociedad sigue avanzando, estamos hoy en día con desafíos tremendos a nivel digital. La prevalencia del abuso sexual, que uno esperaría que en la medida que se van generando conciencias, leyes, etcétera, bajara un poco, ¿ya? Se ha disparado, y se ha disparado de distintas maneras. Por una parte, en el mundo digital,
Hay un estudio muy interesante de uno de los maestros, así como gurú para los que trabajamos en temas de abuso, que es Finkelhor, de cómo se disparó esta prevalencia debido justamente al tema de Internet, y luego de cómo, además, por otros fenómenos que la sociedad ha atravesado, como una pandemia global, resulta que se hace una medición el año 2022 de la Universidad de la Frontera. Yo todo esto estuve desaparecida por un accidente en la boca, todavía de repente me cuesta hablar un poquito, donde informaban, simplemente tomando las denuncias que llegan a Superintendencia de Educación, que no son las más, porque muchas familias dudan de llegar, es cuando ya está en la situación más angustiada que se llega a la Superintendencia, porque en general las familias dudan, y si crean más conflictos, y si esto le genera más problemas a mi hijo en la escuela, etcétera. Pero sobre esas denuncias, ¿qué es lo que vio este estudio, que fue bien preocupante en ese momento y todavía? Era que, por ejemplo, las denuncias por conducta inapropiada, conducta sexual inapropiada o abuso directamente, en este sentido, de abusos de adultos hacia menores de edad, párvulos y hacia arriba, la de los adultos había disminuido. Las denuncias habían disminuido, los adultos hacia los menores, o sea, de situaciones con adultos hacia menores o contra menores, y habían aumentado en un 165%. Por eso uno se acuerda del número, porque era como impactante. Las denuncias entre pares, ya fuera como entre adolescentes o entre niños de una edad similar o entre niños de edades y etapas muy distintas. Luego, Ministerio Público, a fines del mismo año, a través también de Fundación Amparo y Justicia, publican nuevos datos donde hasta antes de la pandemia o de la irrupción de COVID, en realidad el 2020, nosotros hablábamos de un estimado, siempre considerando una cifra negra, porque es súper subreportado el abuso sexual infantil y los delitos sexuales en general. Entonces había un estimado como de entre 50 a 75 niños y niñas, o sea, todos, guaguitas, niños, niñas y adolescentes que vivían cada día abuso sexual en Chile, ¿ya? Cuando se vuelve a medir esto y se entrega este estudio a final del 2022, la cifra era de 109, todo siempre en base a las denuncias, pero no son inferencias tan irresponsables cuando tú consideras que es un delito súper subreportado, como ya decía. La OMS calculaba para Latinoamérica menos de un 5% de reporte. Año 2022, estamos hablando de redes sociales sumado a situación de pandemia. Todo, y aumento también de violencias en las relaciones, etcétera, y algo que, si uno se mete en los datos que son públicos, ya que comparte el Ministerio Público, nuevamente, tal cual este estudio de la Universidad de la Frontera, un aumento de agresiones adolescentes o de agresores adolescentes. Entonces tú dices, ¿qué está pasando acá? ¿Ya? Porque no puedes echarle toda la culpa o toda la responsabilidad a Internet y redes sociales, aunque es un factor incidente superlativo. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos muy ausentes como sociedad? ¿Quién se está haciendo cargo de el cuidado de toda la niñez, que no son solamente los papás y la mamá o los profesores? Y luego uno escucha a los adultos decir, ¿cómo es posible esta violencia entre niños? Y tú miras de pronto las formas de trato entre nosotros adultos o las formas de omisión frente a las violencias que vemos, y tú dices, bueno, ¿y cómo? ¿Sí? ¿De dónde? Entonces, estamos con un grave problema. Tenemos esta ausencia de educación por una parte, que genera también en algunos sectores rechazo, preguntas difíciles, oposición, en otros una defensa que de pronto tú sientes que tiene más que ver con lo político que con las propias necesidades de la niñez, en el cuidado humano que significa la educación sexual. Y estamos en 2024 y el año pasado ya tuvimos una situación, yendo a la parte de educación solamente, en la ciudad de Talcahuano, si ustedes recuerdan. Por eso que cuando surge esta noticia de Arica, muchos quedamos como, otra vez, no aprendimos nada en un año. Es que además la respuesta del colegio. La respuesta del colegio, que justamente todas las temáticas abordadas están en el protocolo de sexualidad, afectividad y género. Todas ellas están enmarcadas en los planes y programas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Es la respuesta del establecimiento.
buen chileno se lava las manos. Que además descarta de plano el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación ayer, pidiéndole la renuncia al Seremi de Arica, y el Ministerio de Educación sumándose a la misma evaluación de que no se habían seguido los protocolos. Ya, entonces, quizás también es importante aclarar el concepto de protocolo, ¿ya? Porque, a ver, uno ve, por ejemplo, te metes a Mineduc como mamá, ¿ya? O papá. Y encuentras estas guías de orientaciones para, no sé, pues tratar temas de sexualidad, género, esto, lo otro. Orientaciones para tal nivel, qué sé yo, preescolar, para básico, para media. Pero son orientaciones y recomendaciones, no tienen valor de ley. Por lo mismo que es importante que también recordemos, pese a que sea muy criticado, pero a ver, estos son los hechos. Chile, a nivel constitucional y a nivel incluso la Convención de Derechos del Niño, en distintos cuerpos como legales, normativos, se reconoce la responsabilidad y deber primordial de la familia o preferente en términos de la educación. Por otra parte, estas recomendaciones que no son ley, bien se podrían asumir como no asumir. Por eso era importante el tema de las bases comunes de la sexualidad y afectividad y relaciones humanas, etcétera, para todo Chile, todas las escuelas públicas, particulares, subvencionados, privados, etcétera, porque era como el suelo mínimo de la información con que tú tenías. Un desde igual para todos. Exactamente, eso era. Y a partir de ahí, construir, si tú querías hacer un tremendo programa, llevar un montón de gente, hacer miles de actividades preciosas que hacen muchas escuelas y colegios, o bien también dentro de esas bases comunes, yo aunque no lo crean, porque es loco que yo trabaje en este tema, yo soy sobreviviente de abuso sexual. La sexualidad fue un tema, un desafío durante mucho tiempo. Bueno, es un tema además desafiante y precioso y acompaña la vida entera y todo. Pero además yo soy agnóstica. Yo hice mucho trabajo de educación sexual con iglesias en Chile en los años 90 y me ponían a alguien al lado, yo hacía el taller y toda actividad, y me ponían a alguien que daba, bueno, pero la iglesia dice que, la iglesia X, la que fuera, católica, evangélica, etcétera. Y claro, yo guardaba silencio en ese rato, se entregaba la norma, sí. Y claro, eso también lo pueden hacer los colegios. ¿Te fijas? Cuando los papás se angustian y dicen, no, educación sexual, esa educación tiene que ser en la casa, claro, y uno les dice, ahí desde el otro lado de la historia, cuando el incesto o el abuso sexual infantil es el abuso intrafamiliar es el mayoritario, ¿ya? Con alguien conocido, claro. ¿Qué pasa con esos niños? O sea, no van a recibir ninguna formación ahí, y la escuela también es el lugar donde muchos van a acceder a este tipo de información que además puede interrumpir el abuso, puede prevenir, puede ayudar a auxiliar. Y en ese sentido, perdón, porque claro, tú hablas de los ambientes, en fin, y de esto, bueno, partamos por ponerle nombre a lo que estamos viendo. Cuando hablamos el martes, los auditores, bueno, todos nosotros quedamos muy espantados por lo que nos describía la auditora, que ayer también habló con la radio y decía, yo estoy a favor de la educación sexual, claro, pero ojo, tiene 9 años, entonces tiene que ir acorde al desarrollo y a la emocionalidad también. No hubo algo que parece de perogrullo, que es que se enteren en los papás. Bueno, ese era lo otro. Claro, pero lo que quería preguntar, para ponerle nombre, para que esto no se normalice y que alguien diga, esto es abuso sexual, a un niño de 9 años que se le expone algo así. Mira, ¿cómo se considera? ¿Qué se considera eso? A ver, definitivamente, o sea, a ver, para partir de una base, yo creo que es un fracaso, un abandono del cuidado, por lo menos una confusión muy gruesa sobre lo que significa cuidado, y además con omisiones importantes que son faltas, y que yo creo que aquí es donde tenemos que ser serios también y esperar que, bueno, la Defensoría ha pedido participación, los apoderados mismos, entonces hay que esperar el resultado de la investigación, pero los padres tienen derecho, esto no es un decir, tenemos derecho a la vida, no, está consignado el derecho a que este tipo de actividades sean informadas con anticipación, sean explicadas, además, porque si tú quieres que un programa de educación sexual en X colegio sea exitoso, ya, y sea crecedor y nos sirva a todo para el sentido que tiene, que es tanto de prevención como de desarrollo humano, es todo un camino. Tiene que ser en coordinación todos, o sea, cuerpo docente, familias, niños,
porque esa es la mejor, o sea, estamos de acuerdo en que por aquí va la mano, ¿qué hacemos frente a ciertas preguntas? ¿Cómo las vamos a gestionar? Hay etapas del desarrollo, etcétera, etcétera. Y los papás y mamás deberían saber. A propósito de y no fueron notificados. A propósito de los procesos, a propósito del derecho al tiempo. A propósito del derecho al tiempo, que es interesante. Vinca está, Agua en los espejos. Agua fresca en los espejos fue el primer libro. Espejos, sí. Y ahora es derecho al tiempo. Sería interesante poder compartir ese concepto. Tu nuevo libro. Sí, porque el concepto nace muy ligado a lo que era explicar la necesidad de contar con un tiempo para procesar el trauma en abuso sexual infantil, un tiempo que la neurociencia, la evidencia explicaba por qué era tan largo, ya, y podía llevar décadas. Y cuando finalmente las personas lograban procesarlo, resulta que ya se había levantado el muro de esto que para uno era incomprensible, que era la prescripción. Cuando tú hablabas de imprescriptibilidad en países garantistas, legalmente como el nuestro, generaba mucha resistencia. Entonces, pensando en cómo hablarlo, yo dije, pensaba así como respeto al tiempo, el tiempo diferente, el tiempo aquí, el tiempo allá. No, es un derecho, aunque no esté consignado como tal, y es un derecho al tiempo humano que va no solo asociado al tema del trauma. Yo lo pensé inmediatamente así como, ayer contaba, así como fue como en la madrugada cuando pensaba en esto era, no, y es además el tiempo de la niñez, el tiempo del desarrollo, el tiempo de convalecencia de una enfermedad, de un accidente, el tiempo también del trauma colectivo, de las cosas que nos pasan como comunidad, que se espera que se resuelvan en 5 segundos y sin ningún tiempo para un luto, para un duelo, para procesar absolutamente nada. Ahora, este derecho al tiempo en un área de desarrollo humano como la sexualidad es pero absolutamente vertebral. La doctora Andrea Oneus lo resumió muy bien el año pasado cuando le tocó comparecer ante ya no era la convención, era el Consejo Constitucional, segundo proceso constituyente, donde va a hablar sobre el tema de educación sexual y dice y resume exactamente las condiciones que todos nosotros deberíamos esperar que tenga un programa de educación sexual. Educación de calidad durante todo el ciclo escolar, de preescolar a secundaria, ¿ya? Basado en la evidencia científica, que es abundante y plena, y lo que más funciona y lo que funciona menos, etcétera, en respeto a las etapas de desarrollo de los niños, ¿ya? Y que a mí me gustó mucho y agradecí mucho cuando lo escuché, dijo, y sin hipersexualizar. Y que alguien como la doctora Oneus lo haya señalado así de claro, es porque efectivamente estábamos observando, y lo podemos llamar hipersexualización, o lo podemos llamar una falta de respeto con el tiempo de los niños, lo podemos llamar como un equívoco. A ver, podemos puntuarlo desde distintos lugares. Pero tú ves que hay diseños de programas, equipos que diseñan programas, que ni siquiera son profesores de aula, que no se toma en cuenta la pedagogía, no se toma en cuenta la etapa del desarrollo evolutivo y que están haciendo clases o planteando lo que hay que hacer. A ver, acá, por ejemplo, en esta actividad de Arica, hay un organismo que la realiza, que a lo mejor hace muy bien su trabajo en otros ámbitos, está asociado a la Seremi de Salud, pero es un organismo que está dedicado a temas de VIH, ¿ya? Y que tiene una campaña de un condonito y no sé qué. Entonces, cuando yo como colegio me pregunto, ¿cuál será el mejor programa que yo puedo hacer en higiene? Porque no era educación sexual, como se ha dicho. ¿Es este o es otro que reúna todas estas condiciones? A mí me parece que la carta del colegio no es presentable, ¿ya? Es una carta que deja abandonada a la comunidad. Lo lamento, perdón, colegio, directora, o sea, no tengo ningún problema en sostener esto dicho. Porque la carta es como, nosotros hicimos esto, estas son las condiciones y hay canales regulares para que se comuniquen los papás. A ver, aquí hay una angustia que parte desde niños, y así hubiera sido un niño, ¿ya? Es una angustia que también comparten apoderados, que como esa apoderada decía, a ver, no es que nos neguemos a esta educación, pero queremos entender la manera, queremos que nos notifiquen, queremos ser parte. Y luego es como, hasta aquí llegó la discusión. No se hace cargo de la metodología, no dicen nada de los materiales, tampoco lo dice MinSal ni Mineduc. No. O sea, hasta hoy no sabemos si estas fichas, que además se reparten habitualmente en contexto más adulto, son efectivamente las que se trabajaron ahí. Pero hay que pensar que una maqueta como la que le presentaron a los niños, quizá no era lo más indicado. Hay charlas que se han hecho con mucho cuidado, por ejemplo, de dónde vienen los bebés, sí, o las guaguitas. Sí. Y llega el niño a la casa así como, nunca quiero saber de tener una guagua, con la mejor intención. Entonces, hagámoslo bien, no juzguemos, no abandonemos,
y dialoguemos de esto también. O sea, comunidades educativas y familias, y pensando en los niños y escuchándolos a ellos también, obviamente. Un tema que quisimos abordar en... no sé, sigo... Pero vamos a lo profundo, ¿no? Y por eso queríamos agradecerte mucho tu visita acá a la radio. Vinca Jackson es psicóloga y pueden encontrar ella, recuerden el libro El Derecho al Viento. ¿Desde cuándo? ¿El Derecho al Tiempo? El lanzamiento en abril, pero ya está circulando el libro. Ya está circulando. Se adelantó. Se fue corriendo el libro solito. Gracias, Vinca. Gracias, Vinca. Gracias a ustedes. Sigamos conversando. Sí, pues. Muchas gracias.